Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la intriga hasta el cuello, un rumor que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Vamos a hablar de Demet Özdemir y esa supuesta prueba secreta que le hizo a Can Yaman. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay algo de verdad en todo esto? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles y a tratar de poner un poco de luz en este enigmático asunto. Y si todavía no lo han hecho, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. La historia que ha encendido las redes sociales y ha sido tema de conversación entre los fans de estas dos grandes estrellas turcas gira en torno a la supuesta tensión que existía, o quizás, todavía existe entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ya saben que ellos dos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y la química entre ellos en pantalla era innegable. De hecho, esa conexión traspasó la ficción y dio pie a innumerables rumores de romance en la vida real. Pero como suele ocurrir en estos casos, las cosas a veces no son tan sencillas como parecen, y parece que hubo un antes y un después en su relación profesional y personal. Se dice, y esto es lo que ha generado la mayor parte del misterio, que Demet Özdemir, antes de que ambos se embarcaran en proyectos por separado, o quizás en un momento crucial de sus carreras, habría puesto a prueba a Can Yaman de una manera bastante particular. La palabra clave aquí es secreta, y eso, por supuesto, alimenta la imaginación de todos. ¿Qué clase de prueba podría ser? ¿Era algo relacionado con su trabajo, con su compromiso profesional, o quizás algo más personal? Los detalles exactos son, como era de esperar, muy escasos, y gran parte de lo que se comenta proviene de filtraciones, rumores y especulaciones de diversos medios y de los propios seguidores. Lo que sí parece ser un consenso es que la relación entre Demet y Can, después de la euforia inicial y el éxito rotundo de Erkenci, tuvo sus altibajos. No es raro que en el mundo del entretenimiento, después de un gran éxito compartido, las dinámicas cambien. Los actores empiezan a recibir otras ofertas, sus caminos se separan y las relaciones, ya sean de amistad, profesionales o románticas, se ven sometidas a diferentes presiones. Una de las versiones más sonadas sobre esta prueba secreta sugiere que Demet, quizás sintiéndose en una posición de cierta influencia debido a su talento y popularidad, quería asegurarse de la seriedad y el compromiso de Can Yaman con su carrera y, en consecuencia, con la continuidad de su colaboración. Otros rumores apuntan a que podría haber sido una forma de medir la lealtad o la madurez profesional de Can, especialmente cuando ambos empezaban a ser figuras de renombre internacional. Imaginen la escena, dos jóvenes actores que de la noche a la mañana se convierten en ídolos. El estrés, las expectativas, los contratos, la fama, todo eso puede ser abrumador. En este contexto, no sería descabellado pensar que Demet, o cualquier otro artista en una situación similar, pudiera sentir la necesidad de evaluar a su compañero, de asegurarse de que están en la misma página, de que comparten una visión similar sobre su futuro profesional. La naturaleza de esta prueba es lo que más intriga. ¿Se trató de una conversación seria y directa donde Demet le planteó ciertas expectativas a Can? ¿O fue algo más sutil, una especie de experimento para ver cómo reaccionaba Can ante una situación específica, quizás relacionada con el manejo de la prensa, con una oferta de trabajo tentadora que implicaba separarse o con la presión de mantener una imagen pública determinada? Lo que sí es cierto es que tras el final de Erkenci y la posterior separación de sus caminos en cuanto a proyectos conjuntos, la relación entre ellos pareció enfriarse. Si bien siempre han mantenido una fachada de respeto y cordialidad en las pocas ocasiones en que han sido preguntados por el otro, la chispa que se veía en pantalla, y que muchos creían ver en la vida real, se ha desvanecido o, al menos, se ha vuelto mucho más discreta. Hay quienes especulan que esta prueba secreta fue un punto de inflexión. Si Can no superó la prueba, por así decirlo, podría haber llevado a Demet a tomar una decisión consciente de distanciarse profesionalmente, o incluso a nivel personal. Y esto, señores, es donde la trama se pone más interesante, porque nos hace pensar en las decisiones que tomamos en la vida y en cómo afectan nuestras relaciones y nuestras carreras. Pero, ¿es posible que todo esto sea simplemente una invención de los medios o de los fans? Es muy probable. El mundo del espectáculo se alimenta de rumores y de historias que mantengan a la audiencia enganchada. Sin embargo, también es cierto que a veces, detrás de los rumores, hay una pequeña semilla de verdad.
La química entre ellos era tan fuerte, que la idea de que hubiera algo más que una simple amistad profesional cobró mucha fuerza. Y cuando esa expectativa no se materializa de la forma esperada, la imaginación empieza a volar. Podríamos pensar en diferentes escenarios para esta prueba. Quizás Demet le preguntó a Khan cómo manejaría la presión si ambos recibieran ofertas para trabajar en proyectos separados, y cómo eso afectaría su relación. O tal vez fue algo relacionado con la gestión de su fama y las expectativas de los fans. Quería ver si Khan era capaz de mantener la humildad y el enfoque en su trabajo, o si se dejaba llevar por la fama. Otra posibilidad es que la prueba tuviera que ver con la dedicación. En el mundo de la actuación, especialmente cuando se alcanza un nivel de reconocimiento, la disciplina y el compromiso son fundamentales. Quizás Demet quería asegurarse de que Khan estaba dispuesto a seguir invirtiendo en su crecimiento profesional, a formarse, a prepararse para roles más complejos, y no solo a disfrutar de la fama pasajera. Y no podemos olvidar el aspecto romántico. Si realmente hubo algo más entre ellos, la prueba secreta podría haber sido un intento de Demet de evaluar los sentimientos y las intenciones de Khan. ¿Estaba él realmente interesado en algo más serio, o simplemente estaba disfrutando de la atención y la conexión fugaz? Una prueba en este sentido sería mucho más delicada y personal, y explicaría por qué los detalles son tan escasos. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, lo que vemos en pantalla no siempre se traduce en la vida real. Los actores son profesionales que saben cómo interpretar un papel y cómo crear una conexión convincente con su coprotagonista. Sin embargo, la energía y la química entre Demet y Khan eran tan evidentes que era difícil no pensar que había algo más. Con el tiempo ambos han seguido adelante con sus carreras, y les ha ido muy bien, eso es innegable. Demet ha participado en otras producciones de gran éxito, y Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, con proyectos en España, Italia y otros países. Esto demuestra su talento y su capacidad para triunfar de forma individual. Pero la pregunta sigue ahí, ¿qué pasó con esa supuesta prueba secreta? Si existió, lo más probable es que solo ellos dos y quizás su círculo más íntimo conozcan la verdad. Y es muy probable que si la prueba existió y tuvo algún tipo de resultado, ambos hayan decidido mantenerlo en privado como parte de su vida personal. En el mundo de las celebridades es difícil mantener ciertos aspectos de la vida fuera del escrutinio público, y quizás esta fue una forma de protegerse. Lo que sí podemos inferir es que independientemente de si hubo una prueba formal o no, la relación entre Demet y Khan ha evolucionado, como sucede con la mayoría de las relaciones a lo largo del tiempo. Las circunstancias cambian, las prioridades se modifican y las personas también. Es posible que en aquel momento ambos tuvieran expectativas diferentes o que simplemente sus caminos profesionales los llevaron en direcciones distintas, y eso en sí mismo puede ser suficiente para que una relación, sea cual sea su naturaleza, se transforme. La belleza de estas historias, aunque a veces nos dejen con más preguntas que respuestas, es que nos permiten reflexionar sobre las dinámicas humanas, sobre las relaciones, sobre las ambiciones y sobre las presiones del éxito. Nos hacen pensar en cómo las interacciones, incluso las más privadas, pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas y en nuestras carreras. Así que aunque no tengamos una respuesta definitiva y clara sobre esta enigmática prueba secreta de Demet Özdemir a Can Yaman, lo que sí podemos decir es que su historia compartida en Erkenci dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Y los rumores, aunque a veces especulativos, nos recuerdan la fascinación que sentimos por la vida de estas figuras públicas y por las complejidades de sus relaciones. En resumen, la teoría de la prueba secreta es una forma de explicar la supuesta evolución de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman después del gran éxito de Erkenci. Si bien los detalles son escasos y todo apunta a ser más un rumor que un hecho comprobado, la idea nos permite especular sobre las dinámicas profesionales y personales que pueden surgir en el mundo del espectáculo. Lo cierto es que ambos han continuado sus exitosas carreras de forma independiente, demostrando su talento y su capacidad para brillar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hubo tal prueba? ¿O creen que es solo especulación de los fans? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir disfrutando de más contenido similar,
No olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también sean fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.